de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Y en este día nos preparamos para escuchar un tremendo mensaje que Dios tiene para nosotros. Como siempre hemos procurado traer lo mejor para ustedes. Y hoy en este día el pastor Rogelio Colón será el encargado de traer el mensaje de la palabra de Dios. Él tiene una palabra muy importante para nuestras vidas. El tema del mensaje de este día es: si sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, o cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Bueno, en esta ocasión vamos a escuchar al pastor Rogelio Colón, quien estará disertando acerca de este muy importante tema. Regresamos con el mensaje de la palabra. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es la razón por la cual yo existo? Y muchas personas se frustran. Se frustran, hermanos, porque hay un precio, según pensamos que hay que pagar para obtener la respuesta a la voluntad de Dios en nuestra vida. Muchos se desaniman, muchos se cansan, muchos se desalientan, porque no logran entender la voluntad de Dios para sus vidas. Confundimos el llamado de Dios con lo que es la voluntad de Dios. Pero esta mañana vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Conocer la voluntad de Dios no es algo místico, hermanos. No es algo misterioso. No es algo que tienes que pasar toda la vida cristiana orando para saber, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? En esta mañana hablaremos acerca de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El propósito del mensaje es que entendamos que la voluntad de Dios para su vida, está claramente establecida en la palabra de Dios. Aunque no diga Rogelio, Félix, Stephanie, Dios dice su voluntad para tu vida. Pero su palabra contiene la voluntad para ti. Y es lo que en esta mañana nosotros vamos a aprender. En esta mañana, si usted se siente frustrado porque no conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida, pues entonces anímese, hermanos, porque esta mañana la va a conocer. Comencemos con Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como siempre comenzamos con ¿qué estamos leyendo? Fue el apóstol Pablo quien escribe a la iglesia en Roma y les presenta estas palabras. En los 11 capítulos anteriores, Romanos 1 al 11, el apóstol escribió acerca de la doctrina. Escribió acerca de la teología, algo de la doctrina muy profundo de las cosas de Dios. Lo estudiamos un par de veces atrás en Romanos, todo el capítulo, hermano, fue algo precioso. Pero aquí el apóstol Pablo hace una transición de lo que es el conocimiento a la aplicación a las vidas de esos creyentes. Dice, así que, resumiendo, en los 11 capítulos anteriores les dije esto. Por tanto, así que concluyo que esa es la manera en que ustedes deben de aplicar esto a sus vidas. Y él comienza con algo precioso para nosotros. Él comienza con decirnos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y él comienza, hermanos, con la importancia de presentar nuestros cuerpos. Sí, su cuerpo físico. Aunque vivimos en un cuerpo de carne y de sangre, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que envejece, un cuerpo que tiene dolor, un cuerpo humano. Él dice, presenten sus cuerpos a Dios como sacrificios vivos.
no solo nuestra alma, no solo nuestra mente, sino presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. En 1 Corintios 6, 19 al 20, el apóstol confirma que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El pastor predicaba que nosotros somos los tabernáculos de Dios, que su presencia habita dentro de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dios vive dentro de usted por medio de su Espíritu Santo, hermanos. No es un secreto, la palabra lo confirma. Pero la palabra cuerpos representa la totalidad de las vidas y las actividades de una persona, ya que es el cuerpo, es el vehículo de esa expresión. Repito, nuestro cuerpo expresa lo que existe por dentro. Cuando alabamos a Dios con nuestras manos, cuando cantamos con nuestras bocas, cuando danzan delante de la presencia de Dios, es una expresión total de lo que habita dentro de sus vidas. Cuando adoramos y alabamos a Dios, expresamos la gratitud que fluye de nuestro corazón. Cuando levantamos nuestras manos, decimos: Señor, me rindo a tu presencia y declaro que tú eres mi Dios. Es algo físico que llevamos a cabo. En el Antiguo Testamento, cuando traían los sacrificios a los altares, era un sacrificio muerto, no tenía vida. Pero aquí se nos dice que nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo, un sacrificio que mueve, que alaba, que bendice, que canta al nombre del Señor. Y hermanos, nuestra ofrenda dice que tiene que ser santa, tiene que ser viva y tiene que ser agradable a Dios. Así que es algo que agrada a Dios. Dios acepta tu alabanza o la rechaza. Todo depende de nosotros. Depende de lo que hay en el corazón. Depende de la sinceridad que hay en nuestra alma por quien Él es y lo que ha hecho en nuestra vida, hermanos. Por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo mínimo que podemos hacer es adorarle. Es ser un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, hermanos. Entendamos que la adoración es cualquier ministerio que llevamos a cabo para Dios. La ofrenda de nuestra vida completa, como un sacrificio a Dios, es un servicio sagrado, hermanos. Lo que usted hace aquí en este lugar, sea en un ministerio público o no tan público, es algo que le agrada a Dios. Es un servicio sagrado para Dios. Entendamos eso, hermanos. Lo que hacemos en la cocina, en los baños, aquí al frente, en los salones, hermanos, es algo sagrado para Dios. Es algo que debe de brotar de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma. Pero es imposible que nuestra vida hacia Dios sea un sacrificio, a menos que entendamos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de la santificación. Él dice: presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. La santidad juega una gran parte en esta vida cristiana. Tiene que ver todo con lo que nosotros hacemos. Primera Tesalonicenses 4:3, el martes estudiamos esto un poco más, pero el apóstol Pablo nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué, hermanos? ¿Es vuestra qué? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En el contexto de este pasaje, santificarse significa es apartarse del pecado hacia Dios, o el proceso de dedicarse más a Dios. Una vez más, o significa apartarse más para Dios, o significa dedicarse más hacia Dios. En ese contexto, para su vida, nuestras vidas, significa que estamos dispuestos a dedicarnos más a Dios. Cuando te dedicas, te comprometes. Haces un esfuerzo deliberado en tu vida de acercarnos más a Dios, porque Él demanda esa santidad de nuestra vida. Pablo tenía en mente esa santificación progresiva. Cuando llegamos a los pies de Jesús por primera vez y aceptamos a Cristo en nuestra vida, nosotros fuimos justificados delante del Señor.
que significa que el Señor ya nos mira más con ojos de juicio y de pecado, sino con ojos de bendición y de santidad. Pero entonces comienza un proceso en nuestra vida que se llama la santificación, que es santificarse más cada día, cada día, cada día. Y ese proceso toma toda la vida, hermanos. Pero requiere tu participación, requiere tu sujeción a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De nada vale estar sentados aquí, día tras día, servicio tras servicio, mes tras mes, escuchando la palabra, si no estamos dispuestos a aplicarla a nuestra vida, si no estamos dispuestos a abrir el corazón hacia lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, hacia aquellas cosas que Él quiere arrancar y sanar y liberar en nuestro ser, hermanos. Eso es lo que hace la palabra. Pero todo depende de una respuesta correcta de nuestra parte a lo que dice la palabra de Dios y a lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por más poderoso que Dios es, no hay absolutamente nada que Él pueda hacer a menos que tú y yo se lo permitamos. Si no abres el corazón, si no te evalúas, si no te examinas, si no dices la verdad, yo siento que en mi vida hay algo que me impide, que me estorba, que me está alejando de Dios, entonces nada puede suceder. Pero cuando lo confiesas y dices, como dijo el salmista, Señor, examíname y dime si no hubiere camino de maldad en mí. Sáname, límpiame, libérame. Es entonces que el Espíritu Santo hace la obra perfecta en nuestra vida. Y llega para nuestras vidas el perdonar a nuestros familiares, el perdonar a nuestros hermanos, perdonar a aquel que nos hizo daño, perdonar a toda persona que nos ha hecho mal. También nos impulsa a pedir perdón hacia aquellos que nosotros hemos ofendido. Y una vez más, usted y yo tenemos que participar en ese proceso. Y es algo que mucho creyente no está haciendo hoy en día. Escucha la palabra, otra vez no la escucha, pero la escucha, la oye, pero no la digiere, no se la come, no la contempla, no permite que el Espíritu Santo y esta palabra viva haga la obra efectiva en su vida. El apóstol Pablo aquí señala un ejemplo de algo que va en contra de la santificación, es la fornicación. La palabra es porneía, que se traduce como lo que nosotros conocemos, lo que es la inmoralidad sexual. Contiene muchas prácticas. Así que entendemos que lo que es la inmoralidad sexual y lo que es la santidad no pueden mezclarse, hermanos. Dios diseñó el sexo, fue el que lo hizo dentro de la relación matrimonial, y es una bendición y es un gozo cuando se lleva a cabo en ese contexto. Pero cuando el creyente, cuando los jóvenes, los casados participan en lo que es el adulterio, la fornicación, la pornografía, todo lo demás nos aparta más y más de la presencia de Dios y se imposibilita lo que es acercarse más a la presencia de Dios en nuestras vidas. Es algo fuerte en las vidas, es algo que tiene que ser quebrantado y echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y damos gracias que su Espíritu Santo está presente para ayudarnos en ese proceso, hermanos. Pero nosotros se lo tenemos que permitir. Regresemos a Romanos ahora. No os conforméis, continúa el apóstol, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Cuando llegamos a los pies de Jesús, un cambio se lleva a cabo. Cuando yo regresé a los pies de Jesús, en el año 2001, aquí en la iglesia, cuando me reconcilié con Él, sentí que hubo un cambio una vez más. Dejé de maldecir. Dejé de desear las cosas que antes deseaba. Ya no tenía deseos de ir a la discoteca a tomar y a hacer otras cosas más. Ese deseo fue completamente quitado de mi vida. Y mientras vamos creciendo en el proceso del cristianismo, en el proceso de la santificación, habrán otros cambios que van a llegar a nuestras vidas. Es diferente para cada persona. Para mí fue, dejé de tomar, dejé de ir a las discotecas,
dejé de maldecir, dejé de hacer otras cosas. Fue algo inmediato en mi vida. Pero en el proceso de la santificación me di cuenta que en mi vida había falta de perdón. Lo he compartido aquí antes. Mi padre me maltrató y me abusó físicamente por muchos años. Y me tomó años poder perdonarle. El pastor me decía, mi hijo, perdona a tu papá. Y decía, sí, lo perdono. Pero era de labios y no de corazón. Hasta que un día pude hacerlo, perdonarlo. Una experiencia más reciente, hermanos, fue aquí en la iglesia hace 2 meses atrás. Era un miércoles, estaba orando. Y le clamaba, Señor, yo pido que tú examines mi corazón. Algo no está bien dentro de mí. Examíname. Dime qué está mal dentro de mí. Y comencé a orar, a evaluar mi vida. Y Él trajo a mi corazón. Tú no has perdonado a tu madre. Y yo como que, ¿cómo? No has perdonado a tu mamá. Y lo pensé y era cierto. Porque a pesar de que era mi padre que me había maltratado de esa manera por muchos años, inconscientemente le echaba la culpa a mi madre por no protegerme de eso. Pero cuando fui el domingo antepasado a Washington por un entrenamiento, mi madre subió a verme. Manejó 5 horas para verme, una sola noche. Y cuando me senté con ella y comenzamos a platicar y a conversar, hablamos de esto. Dije, mami, estaba orando y fue esto lo que yo sentí. Y quiero que sepas que quiero pedirte perdón por echarte la culpa por esto. En esa conversación entendí que la razón por la cual ellos peleaban tanto era por lo que él me estaba haciendo a mí. Y eso por muchos años se había afectado a mi relación con mi madre. Era una relación a la defensiva. Pero esa noche en Washington hubo sanidad, hermanos. Fue la noche más bonita que he tenido con mi madre en mucho, mucho tiempo. No la veo frecuentemente, pero fue algo muy bonito, hermanos. Y siento paz en mi corazón porque al fin otro obstáculo de mi vida fue quitado, hermanos. Esa falta de perdón. Y dije a mi mamá, mami, yo quiero que sepas que yo te amo. Ella dice, yo sé que no fui una madre perfecta. Eso es ok, pero yo te amo. Y aprecio todo lo que tú hiciste por mí. Aprecio como tú manejabas desde Virginia, desde North Carolina, Virginia, cuando estaba en Fort Myers en el ejército, porque estaba al punto de quitarme la vida. Yo la llamaba y le dije, mami, yo no sé si ya no puedo más. Y ella manejaba 5 horas para venir a verme. Hermanos, solo el amor de una madre puede hacer eso. Y ella llegaba conmigo, me abrazaba. En un tiempo que ella me dijo ahora, me dijo, mijo, yo no sabía, ella me dijo, papi, yo no sabía si tú ibas a sobrevivir ese tiempo en tu vida. Hermanos, Dios fue fiel. Amén. Dios fue fiel. Y doy gracias a Dios por eso. Y puedo decir públicamente que tengo una gran apreciación por mi madre que antes no tenía, hermanos. La amo con todo mi corazón y la he perdonado, hermanos. Amén. Ese es el proceso de la santificación en nuestra vida. Cuando permitimos que el Espíritu Santo traiga esos momentos dolorosos en nuestras vidas y te dice, perdona, suelta, libérate, pide perdón, búscame más, pídeme perdón. Y nos sujetamos a ese proceso, que entonces entramos más para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Este cambio, ¿verdad?, de la santificación trae cambios positivos y cambios negativos. Cambio negativo, comienzo con eso. Es un cambio negativo porque ya no podemos conformarnos al mundo. Él lo dice, no os conforméis a este siglo. En inglés es, do not be conformed to this age, a este tiempo en el cual estás viviendo. Hermanos, nosotros como creyentes, para entender la voluntad de Dios, no lo podemos hacer como el mundo lo hace. El mundo te dice, vacía tu mente, empty your mind. Vacía tu mente, despójate de todo en tu mente y entonces tú serás alumbrado. You'll be enlightened. No, hermanos, ese no es el método bíblico
para conseguir y conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No somos paganos ni somos místicos, hermanos. Somos un pueblo de Dios. Significa que tenemos que nosotros, con la mente que Dios nos ha dado, entender y evaluar la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es un secreto, no es una gran revelación. No tenemos que ir de conferencia en conferencia, de iglesia en iglesia, de apóstol a profeta, a evangelista, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Su voluntad se consigue en este libro, hermanos. Está aquí delante de nuestras caras. Solo tenemos que entenderlo y aceptarlo en nuestro ser. Lo más común, follow your heart. It won't steer you wrong. Sigue tu corazón y siempre estarás bien. La palabra dice eso, hermano, sigue tu corazón. Dice la palabra que nuestro corazón nos engaña, que nuestro corazón está lleno de maldad. Porque la abundancia del corazón habla, ¿qué, hermanos? Nuestra boca. No puedes seguir tu corazón. Tienes que ser dirigido por lo que dice, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Nuestras emociones nos pueden engañar. Nuestras emociones nos pueden dirigir a hacer algo equivocado en nuestra vida. Es necesario entender y evaluar lo que nosotros vamos a hacer antes de hacerlo. Tenemos que ser entrenados. Y es precisamente lo que hacemos aquí en esta iglesia de Ciudad Alabanza. Somos un pueblo que creemos en la lectura de la palabra. Creemos en la oración, en el ayuno, en la santidad de nuestras vidas. Hermanos, no nos queda otro remedio. Ese es el modelo bíblico que fue trazado para nosotros. Amén. Y cuando nos sujetamos al proceso, cuando permitimos, hermanos, que nuestra mente sea renovada, entonces el resultado es que somos transformados a la imagen de Cristo. Es la voluntad de Dios que cada persona que está presente aquí en este edificio en esta mañana sea transformada y transformado conforme a la imagen de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Por tanto, tener la misma mente de Cristo que está en mí fue lo que dice el apóstol Pablo. Su palabra tiene que estar ¿dónde? En mi corazón. Su palabra tiene que estar en mi mente. No meditando en el vacío, meditando en lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer. Meditando en la palabra cuando nos conforma y nos dice, Rogelio, estás mal, arrepiéntete. Es un proceso, hermanos. Pero nosotros tenemos que participar, como dije anteriormente, en ese proceso. Tu meta y mi meta debe de ser, yo quiero parecerme más a Cristo día tras día. Que cuando me miren a mí, vean a Cristo. Pero hermano, muchas veces yo sé que yo no reflejo a Cristo en mi vida. Yo soy honesto y soy transparente. Ustedes saben eso. Cuando estoy enojado, la cara me lo delata. No lo disimulo muy fácilmente. Se me ve en la cara. Porque es la carne. Pero cuando comienzo una vez más a enfocarme, digo, ponte bien. Busca su presencia. Ora más. Siento que eso se muere. Siento que eso se retrae. Hermanos, cuando la gente nos mira a nosotros, que vean a Cristo. Que tus brazos, Lola, sean los brazos de Cristo. Que tus ojos sean los ojos de Cristo. Que tu mente sea la mente de Cristo, hermanos. Usted dice, hermano Rogelio, eso es muy difícil. Eso es imposible lo que tú me pides. No es imposible lo que estoy diciendo, hermanos. Jesús dijo, ser santos como vuestro Padre en el cielo es santo. Es una orden, es un mandamiento. Y significa que si Él dice que tenemos que hacerlo, pues entonces nos da la capacidad y el poder para poder cumplirlo. ¿A través de quién? ¿A través de qué? El Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida, hermanos. Y cuando tenemos la mente de Cristo, hermanos, cuando estamos en el lugar correcto, espiritualmente hablando, podemos entonces comprobar. Quiero que empiece la palabra comprobar, que podemos discernir cuál es la buena voluntad de Dios. Y su voluntad, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta, hermanos. Es perfecta. En la Biblia encontramos dos tipos de voluntad. Vamos a verlos.
Primero está la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios. Segundo está la voluntad de Dios, que consiste en nuestra obediencia a lo que es correcto. Voluntad soberana. Jesús dijo, yendo un poco adelante, se puso sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús, Dios en forma de hombre, dijo: si fuera posible, pasa de mí esta copa. ¿No fue enviado el Señor a morir por nosotros? ¿Cristo no estaba consciente de su misión? ¿Sí o no? Claro que lo estaba. Pero dijo: no se echa mi voluntad, sino se echa tu voluntad. Cristo humanamente, en ese huerto, en Getsemaní, orando, clamando, ensangrentado, cansado. Estaba cansado. Él conocía el proceso doloroso que le esperaba. Él no estaba anhelando que lo arrestaran, que le insultaran, que le escupieran. No estaba anhelando que le pusieran esa corona de espinas en su cabeza. No estaba esperando con alegría ser clavado en una cruz. Pero Él dijo: se echa tu voluntad y no la mía. ¿Usted cree que Jesús no era capaz de parar ese proceso? Era capaz, pero tenemos que entender que era la voluntad soberana, el plan soberano de Dios, que su Hijo muriera por nosotros. Pero eso fue que el Hijo dijo: hágase su voluntad y no la mía. A veces es necesario sufrir por hacer lo correcto. Lo que Cristo hizo por nosotros fue lo correcto delante de los ojos de Dios. Pero Él tuvo que sufrir. Tuvo que ser insultado, escupido. Tuvo que cargar sus cruz por las calles de Jerusalén, allá al Calvario. Lo hizo. Hermanos, Dios ha establecido lo que tiene que pasar y tiene que cumplirse. Ese es el plan soberano de Dios. Busquen sus Biblias en Efesios 1:11. Efesios 1:11, hermanos. Dice un poco más acerca de la voluntad de Dios. Efesios 1:11. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, o según el consejo de su voluntad. Su voluntad significa que todo se va a cumplir, hermanos. Todo lo que estableció tiene que cumplirse. Dios hace todo de acuerdo al designio, o sea, al consejo de su voluntad. Dios dijo que se haría y se va a cumplir. Punto. No hay cambio, no hay condición, se va a cumplir, hermanos. Y eso se extiende a los detalles de nuestra existencia. ¿No dijo el Señor que Él es nuestro proveedor? Que Él es nuestro sanador, que Él es nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro refugio. ¿No prometió estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, hermanos? Eso es un plan soberano de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora miremos la voluntad de Dios en cuanto a nuestra obediencia. Mateo 7:21. Una vez más el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué, hermanos? El que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto, hermanos? Claramente, algunos entrarán al cielo y otros no entrarán. Algunos harán la voluntad de Dios y otros no lo harán. ¿Qué significa qué?
¿Es la decisión de Dios o es nuestra decisión? Es nuestra decisión. Nos corresponde a nosotros hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y esta voluntad de la obediencia es diferente y contraria a la voluntad soberana de Dios, donde se dice será. Pero si nosotros no cumplimos o hacemos la voluntad de Dios, entonces no podemos entrar al reino de los cielos. Voy a hacer una pregunta, no quiero que conteste. Pero ¿cuántos podrían decir honestamente de que en este momento, si usted muriera o Cristo regresara, que sería el reino de los cielos? Honestamente, podemos decir, yo he hecho la voluntad de Dios. Pero preguntamos una vez más, ¿qué es la voluntad de Dios? La santificación es nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra adoración. Ser conformados a la imagen de Cristo, hermanos. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vimos el ejemplo de esto en 1 Tesalonicenses 4:3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Apartéis por tanto de la fornicación. Apártense de lo que es la inmoralidad sexual. Quiero que veamos en 1 Juan 2:17, hermanos. 1 Juan 2:17, busquen su Biblia, por favor. 1 Juan 2:17. Y quiero que todos lo busquemos, es importante. Cuando lo tenga, simplemente digan un fuerte amén para leer juntos. 1 Juan 2:1-17. ¿Estamos listos? Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿cuánto tiempo? Temporalmente, una semana, para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Para siempre. Es una promesa para nuestra vida. Pero depende de nuestra obediencia a lo que es correcto. Y nos preguntamos, ¿qué es correcto? ¿Obedecer las leyes? Depende de cuáles son esas leyes. Pero ¿qué tal lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos? ¿No dice la palabra, dar gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios? Dice la palabra, dar gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios. En otras palabras, Él busca ese pueblo agradecido, contento, satisfecho, que le da gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, hermanos. Si necesita motivación para adorar a Dios en este día, si necesita motivación para saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida, entonces simplemente mira el día en que tú llegaste a los pies de Jesús. Mira el día en que Él te perdonó, en que te limpió, en que te liberó, en que te restauró, en que te sanó. Hermanos, ese es el motivo que necesitamos para seguir hacia adelante. Porque el mundo y sus deseos no permanecen, pero los que estamos en Él permanecemos para siempre, hermanos. Es por eso que el martes yo dije confiadamente, no arrogantemente ni soberbiamente, dije confiadamente de que si yo me muero yo sé que yo me voy para el cielo. Usted dice, ¿qué? Sí, hermano, yo tengo esa confianza. Pablo también la tuvo. Porque yo sé en quién he creído. Sé que mi corazón me engaña. Pero somos llamados a caminar por fe y no por vista. No siempre se trata de la emoción, de lo que sientes. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué te dice la palabra? ¿Qué te dice la palabra esta mañana a tu vida? Esa es nuestra confianza, hermanos. Pero nos preguntamos, bueno, hermano, ¿qué está bien? Pero ¿cómo puedo aplicar esto para que estemos en la voluntad de Dios? Les voy a decir. Número 1, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Una vez más, su voluntad para tu vida y para mi vida se encuentra en este libro, hermanos. Precioso. Tantas versiones
miles y miles de páginas, lo tiene en su Android, lo tiene en su iPad, lo tiene en su iPhone, o otro sistema que usted tenga, no sé qué tiene, pero está accesible a diario, todo el día, para que la leamos y la entendamos. Cuando estás en la palabra, puedes discernir, ¿debo de casarme con este joven? ¿Debo de casarme con esa muchacha? ¿Me mudo o no me mudo? ¿Me muevo de iglesia o no me muevo de iglesia? ¿Me animo o me desanimo porque Cristo no ha venido? No, hermanos. Cuando estás en la palabra y ella está en ti, se nos hace fácil en la mayoría de las decisiones saber qué hacer. Porque su palabra es la que nos guía. Su palabra nos dirige, hermanos. Busquemos la palabra una vez más, hermanos. 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. El apóstol dice claramente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ella nos guía, hermanos. Cuando leemos el devocional en la mañana o en la noche, cuando usted lo hace en el mediodía, y ves esa palabra, y ella te confronta, porque ella es un espejo. Ella te confronta, o ella establece la medida de santidad que necesitamos buscar y obtener en nuestra vida. Nos impulsa a, como dice mi hermano mexicano, a echarle ganas, a devorar la palabra, a creerla. Y es aquí que vamos al segundo paso, hermanos, que es no solamente sumergirnos en la palabra, sino buscar aplicar la palabra y orar con una mente renovada. Decíamos el martes que hay muchos creyentes buscando nuevas verdades, buscando nuevas revelaciones, nuevas unciones. Sin embargo, no han dominado los básicos de la doctrina. No saben orar, no saben leer la palabra. Por ejemplo, yo veía en un website cristiano que yo leo, y el artículo era acerca de los pasos o las herramientas para vencer la pornografía. Y en los comentarios abajo me gusta leerlos. Y había un hombre que dijo: entiendo esto para los jóvenes, entiendo esto para los niños y para los no casados. Y él preguntó: ¿pero qué hay de malo que adultos vean películas adultas? No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. Aunque seas una pareja casada y se deciden ver una película pornográfica, eso no edifica. Eso es un pecado delante de Dios. Es cometer adulterio espiritualmente hablando, hermanos. No tiene sentido. No hay personas que aplican la palabra y oran con una mente renovada. No se trata de la emoción de cuando leo. Se trata de la manera en cómo apliqué esta palabra a mi vida. ¿Qué pasos voy a tomar en mi vida para que la palabra se cumpla en mí? ¿Qué pasos voy a tomar para reconciliarme, por ejemplo, con mi hermano Miguel por ofenderlo? ¿Qué paso voy a tomar para amar más a mis hermanos? ¿Qué paso voy a tomar para restaurar mi relación con mi esposa y mis hijos, por ejemplo? Es la aplicación, hermanos. La aplicación en nuestra vida es importante. Pero si no permitimos que el Espíritu Santo y la palabra renueven nuestra mente, hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo. Todo lo viejo ya pasó. Entonces significa que nuestra mentalidad tiene que cambiar. Cómo hablamos tiene que cambiar. Cómo nos llevamos con los demás tiene que cambiar. Pero si llevamos 20 años en la iglesia y seguimos con las mismas cosas de cuando llegamos, entonces se puede deducir lógicamente
de que nosotros no hemos aplicado la palabra a nuestra vida. Amén, hermanos. Renovemos nuestras mentes. Para muchos las enseñanzas de las fiestas fue algo, no lo entiendo. Nos están judaizando. Están diciendo que Cristo viene pronto, que Cristo viene en las fiestas, aunque eso no se dijo, pero eso fue lo que muchas personas entendieron. No entendemos que las fiestas son las fiestas ¿de quién? De Dios. No fiestas hebreas. No las celebramos como un requisito para la salvación. Las celebramos porque es lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Y hermanos, como dice el pastor, si la vamos a celebrar allá, ¿por qué no la celebramos aquí? Hermano, en el milenio usted y yo celebraremos y participaremos en la fiesta de los tabernáculos. Dice la palabra que cada familia tiene que mandar un representante a Jerusalén a participar en la fiesta. Y si no lo hace, la lluvia va a faltar. Hermanos, ¿por qué no hacerlo allá? ¿Por qué no hacerlo aquí también? En el cielo, adoremos para siempre. ¿Por qué lo hacemos aquí? Porque el grupo dice que levante sus manos, levante nuestras manos, levanta las manos. Aplaude. No, hermanos. La gratitud tiene que brotar en nuestra vida. Y por último, que nuestra vida subconsciente sea transformada. En otras palabras, que todo lo que hagamos fluya como resultado de sumergirnos y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Usted respira, sí o no? ¿Respiramos? Respire profundo y diga. Tiene que decidirse respirar, hermano. Oye, lo hace automáticamente. Lo hace automáticamente. Cuando tiene hambre, come o no come. Pues come, ¿verdad que sí? Pues también con nuestro corazón, también con nuestra mente. Tenemos que tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, hermanos. Eso es lo que dice la palabra. Y cuando tomamos cautivo todo pensamiento a la obediencia que está en Cristo, pues entonces nos es fácil guardar la palabra. Nos es fácil guardar los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos, hermanos. Nos es fácil. Porque si estoy en el Señor, entonces no voy a mentir. No voy a codiciar lo que tiene mi hermano o mi hermana. No voy a cometer adulterio. No voy a robar. No voy a matar. No voy a deshonrar a mi padre y a mi madre. ¿Por qué? Porque estoy con la mente de Cristo y el corazón de Cristo. Y fluye automáticamente, como un río de agua viva, hermanos. Esa es la voluntad de Dios por nuestra vida. Nuestra santificación a través de la palabra, la oración, la adoración, la asamblea de los santos aquí, hermanos, en este lugar. Cristo va a venir, hermanos. Si lo esperaban las fiestas, está bien, pero no se desanime. Cristo va a venir, hermanos. Él va a venir. No se desanime. Es su voluntad soberana que Él venga. No se desanime. Pero la voluntad de obediencia está en nosotros. Vivir para Él. Vivir tu vida como si hoy fuera el último día. Pero como si fuera a tardarse 1000 años más, hermanos. Esa es la neta, hermanos. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si no lo sabías, esa es la voluntad de Dios para ti. La santidad, ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo, buscándolo, sirviendo, ministrando. Es así de fácil, hermanos, conocer su voluntad. El llamado es otra cosa, pero su voluntad para nosotros es muy simple. Sírveme, alábame, adórame, búscame, sujétate. Amén, hermanos. Vamos de pie, hermanos, esta noche, por favor, en ese día. Hemos concluido. Es su voluntad también que nosotros honremos a nuestros líderes, a nuestros pastores. Amén. Que los honremos, es lo que dice la palabra. Los amemos. Y sé que en este día, hermanos,
Como cada octubre, honramos a nuestros líderes, a nuestros pastores. Les entregamos leyes, regalos, tarjetas, abrazos. Pero que lo hagamos todos los días, hermanos, amén. No simplemente en octubre, todos los días. Esta también es la voluntad de Dios. Esa voluntad que nos regocijemos en su presencia. Esa voluntad que vivamos en paz los unos con los otros. Esa voluntad que amemos a nuestros familiares, que amemos a nuestros hermanos. Es su paz que llevemos a cabo la gran comisión como pueblo de Dios. En ese día yo voy a pasar que usted pase aquí a este lugar y usted ore. Diga, Señor, si hay alguna duda en mí acerca de cuál es tu voluntad, ayúdame a entenderla según tu palabra en esta mañana, Señor. Si hay algo en mí que me impide de cumplir tu voluntad en mi vida, resentimiento, amargura, enojo, falta de perdón, etc. Dile, Señor, quítalo de mi vida. Si hay algo que me impide, Señor, que impide el proceso de la santificación en mi ser, quítamela, Señor. Jóvenes, si no conoce la voluntad de Dios, this is God's will for your life. Esa es su voluntad. Sírvele con todo lo que tienes. No dudes y espera en Él. Is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week. Concern is now mounting over an apparent war brewing in the Middle East. 28,000 militias stand lined up as this confrontation between Muslims and Israelis. Excuse me, young lady, would you happen to have change for this dollar? Yeah, I think so. Reports of another tsunami wreaking havoc off the coast of French Polynesia. This just in, the Joint Chiefs of Staff have declared DEFCON 3 as a result of the latest terror attack. This attack occurring at a government building near the Resistol cold fusion reactor. We just lost our feed. I'm getting reports of a massive nuclear explosion in New York. Pandemonium, havoc. Chicago, blackout. Los Angeles. There seems to be a state of emergency. This month, or he might come next week, or he could even come. Good morning, everyone. We have breaking news from downtown LA. We have several unconfirmed reports that several hundred people have vanished. Yes, that's right, have vanished throughout the city.
Breaking news, we are getting last-minute reports from all over the world of thousands of people that have just vanished. I repeat, thousands of people from all over the globe have disappeared. The total number of people who have disappeared has not yet been confirmed, but it is expected to be a lot higher than what was initially reported. According to authorities, the numbers are expected to be in the millions. Many flights have been cancelled because of security fears. According to reports, there have been plane crashes all over the world because some pilots simply disappeared mid-flight. Chaos has also spread to the roads, where a great number of traffic accidents have been reported. Hospitals have not been able to cope with the number of patients coming in. Many parents are in complete despair as their children have also disappeared. Rumours are rife that this could be an alien attack. There are those who believe that Jesus raptured these thousands of people. Witnesses believe to have seen a bright flash followed by a huge thunderous sound and a being like a man in the clouds. Here are some images caught on CCTV cameras. The images you see now are from CCTV cameras all over the world. These images have been analysed by experts and they are genuine. CCTV footage from parks, shopping centres, parking lots, churches and traffic monitoring systems are indeed real and frightening. What has perhaps been most alarming is the report of a hospital where nurses have said in shock that all children just vanished. We are receiving images like these non-stop from all over the world. We are yet to hear from heads of state from all over the world who are in shock but have not yet released any statements. Where did she go? Oh no, please! Message. No! No! This cannot be happening! Dad, come on, pick up. Don't leave me. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, una vez más. Estamos en este momento emocionados de conocer lo que Dios tiene para nosotros, su santa voluntad. Es increíble, pero es cierto que muchas personas no saben cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Y a través de este mensaje y de la disertación que el pastor Rogelio llevó a cabo, podemos entender muchas cosas que es importante que nosotros entendamos. Una de las cosas importantes es que, dice el Señor, que sean llenos del conocimiento de Dios, que tengan el conocimiento, la disertación de Dios, que presenten sus vidas en sacrificio vivo delante de Dios, que se santifiquen. La voluntad de Dios es hacer su voluntad, cumplir su palabra. Eso es lo más importante en nuestras vidas. De ahí radica todas las demás cosas que nosotros podemos decir y hacer en nuestras vidas. Pero cuando nos referimos a la voluntad de Dios y nos decimos, ¿qué Dios quiere de nosotros? Bueno, si nosotros nunca hemos leído la palabra de Dios, eso será lógico y será creíble que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, conocemos los sentimientos de Dios, en lo profundo del corazón de Dios, lo que Él quiere, lo que Él demanda, lo que Él nos ha ordenado a través de su palabra, entonces nosotros podemos entender mejor cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no lo hacemos así, pues no podremos nunca conocer la voluntad de Dios. Así es que yo les invito en el nombre del Señor Jesucristo para que ustedes se preparen sus vidas, para que ustedes estudien la palabra de Dios, para que lean, entiendan lo que Dios tiene. Y déjeme decirle, Dios le va a hablar a través de su palabra cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Crees que es la voluntad de Dios para tu vida que te drogues? No es la voluntad de Dios. ¿Crees que es la voluntad de Dios que estés pensando en el suicidio? No es la voluntad de Dios. ¿Crees que es la voluntad de Dios que
que tú te divorcies o que golpees a tu esposa, no es la voluntad de Dios. Tienes que saber cuál es la voluntad de Dios y la única forma que es a través de estudiar la bendita y santa palabra de Dios, que es lo que traza nuestra conducta. Jesús, lo más importante es su palabra bendita. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo quiero invitarte para que asistas a los servicios en Su Gran Alabanza. Si no tienes una iglesia, bienvenido, serás bienvenido a la iglesia Su Gran Alabanza, en donde enseñamos la palabra de Dios, en donde instruimos a la gente para que conozcan cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y en esta ocasión tú pudiste escuchar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Allí donde estás quiero orar por ti, en el nombre del Señor. Inclina tu rostro y dile al Señor en estos momentos: Señor, yo quiero que tú hables a mi vida a través de tu palabra. Quiero conocer tu voluntad. ¿Qué quieres de mí? Yo estoy aquí, me entrego a ti y me rindo a ti. En el nombre de Jesús te entrego mi corazón, te entrego mi vida y quiero que tú me guíes de aquí en adelante. Pídele al Señor, dile: Señor, quiero vivir en tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, pero no sé cómo hacer tu voluntad. Enséñame, Señor. Ayúdame a estudiar tu palabra, ayúdame a entenderla, ayúdame a aplicarla a mi vida, Señor, y que por medio de eso yo pueda entender tu santa y bendita voluntad. Señor, ayúdame, Padre, para todos aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador personal, quieren conocer al Señor y quieren saber cuál es su voluntad, ábranle su corazón, déjenle que entre a su vida, invítenlo en el nombre del Señor, dígale: Señor, entra a mi vida, cambia mi vida, transfórmame. Yo sé que he pecado, he hecho lo malo delante de ti, he vivido desordenadamente porque no he sabido dirigirme, pero ahora que he escuchado tu palabra, sé que tú tienes un plan para mi vida y que tú quieres lo mejor para mí. En el nombre de Jesús te abro mi corazón, te abro mi vida y, Señor, espero poder hacer tu santa y bendita voluntad en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano. Esperamos que la próxima semana estés con nosotros en este programa Hawái para Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima semana. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawái 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranaalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.